Bueno, y hoy vamos a empezar a hablar un poquito de cuál es nuestro lugar, dónde nos ubicamos en este gran mapa de Dios de alcanzar a las naciones. Vamos a ver un poco cómo no solamente yendo podemos servir en el reino, y vamos a ver cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer de este lado, sobre todo en el área de cuidado del misionero. Después vamos a tener la entrevista con Tito Robert, que nos va a estar hablando un poco de cómo él, de este lado, está haciendo un montón por la obra misionera transcultural. Entonces vamos a escucharlo más tarde a él, esperemos que no tengamos problemas con la comunicación y con la conexión de la entrevista. Pero bueno, les voy a compartir pantalla y ahí estamos. Bueno, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es tu parte en este gran cuadro, en este gran propósito de Dios para bendecir a las naciones? Esta es la pregunta que nos vamos a estar haciendo hoy. Y vamos a estar hablando un poquito también del tema del cuidado del misionero transcultural. Cómo hacemos para bendecir a nuestros hermanos que están del otro lado y cómo hacemos para bendecirlos cuando vuelven de nuevo con nosotros. Voy a pasar un video. Es bastante probable que no se escuche el audio, pero si lo llegan a escuchar, yo voy a hacer todo lo posible por aumentar el volumen. Si lo llegan a escuchar, después les voy a preguntar sobre el video. Es importante que miren las imágenes y si pueden, que escuchen lo que dice. Y van a ver una disociación ahí que después les voy a preguntar. La NASA ha iniciado una nueva aventura al enviar a 7 astronautas al espacio. El Discovery despegó sin contratiempos de Cabo Cañaveral a las 5:20 y llegará a la Estación Espacial Internacional el próximo jueves. La misión durará 12 días y servirá para demostrar que los técnicos han podido resolver los problemas detectados en los transbordadores. También se ensayarán diversas maniobras de seguridad y se llevarán suministros a la estación espacial. Apenas unas horas antes del lanzamiento, la NASA consiguió resolver el problema que obligó a abortar la misión 3 horas antes del despegue el pasado 13 de julio. Los técnicos detectaron en aquel momento un fallo en un sensor del tanque de combustible que para el motor cuando el nivel de hidrógeno y oxígeno líquido es demasiado bajo. Los expertos han pasado 2 semanas tratando de solucionar el problema y al final optaron por cambiar los cables de los sensores para evitar que dieran señales erróneas. Por el momento la solución ha funcionado. Entre los espectadores que se desplazaron a Cabo Cañaveral para presenciar el lanzamiento se encontraba la primera dama estadounidense Laura Bush. Bueno, muy bien. No sé si llegaron a escuchar. Espero que sí. Si no, bueno, se los cuento. La primera pregunta es, ¿dónde estaban las cámaras? ¿Dónde estaban las cámaras? ¿Qué es lo que mostraban las cámaras durante todo el video? Y bueno, todo el tiempo las cámaras estaban mostrando el cohete, ¿no? El transbordador, el que se iba, el que emprendía la misión para ir sobre el otro lado. Pero si lograron escuchar el audio, que no sé si lograron escucharlo, fíjense que los que hicieron posible que ese cohete se fuera hacia el otro lado, con los 7 tripulantes, fueron los técnicos que lograron resolver los problemas para que ese transbordador pudiera despegar. Entonces, muchas veces esto nos ayuda a entender cómo la misión no es solamente los que se van, porque en este caso en particular, 7 se fueron, pero había más de 400 que estaban en un centro de control tratando de hacer lo posible para que ese transbordador pueda despegar y se pueda ir. Entonces, normalmente las cámaras están puestas sobre los que se van, pero hay mucha gente detrás, mucha gente que está sirviendo, orando, ofrendando, colaborando de diferentes formas, que también es parte de ese equipo y también es parte de ese proyecto. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de ese tema, vamos a hablar de cómo ve Dios esta parte de la misión y cuál es nuestro lugar en esta participación. ¿Cuál es el fundamento de lo que vamos a hablar? Miren, hay un versículo ahí en Romanos 10:15 que ya lo hemos visto nosotros anteriormente en el curso, que dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas, ¿no? Entonces,
Pablo estaba diciendo ahí, dando implícito que había dos partes en este proyecto de Dios para alcanzar a las naciones. Una parte era los que van a anunciar, pero otra parte son los que envían a los que van a anunciar. Y esto es algo tan simple, a veces lo pasamos por alto y solo le damos importancia o valoración digamos, damos como algo de mayor valor a nivel espiritual para el reino a aquellos que van a trabajar del otro lado. Y no valoramos suficientemente a los que hacen la obra de este lado. Eso hace que muchos quieran salir, pero no muchos quieran trabajar para servir de este lado para poder enviar a las naciones. Yo estoy trabajando en la Red Misiones Mundiales ya hace unos cuantos años, y es muy difícil encontrar gente que quiera servir en las iglesias para poder enviar obreros, ¿no? Entonces, esto de que hay dos partes es muy importante que lo entendamos, porque si no, probablemente la obra se vea menoscabada. Y no solo hay dos partes, los que envían y los que son enviados, sino también vamos más allá en esta concepción, en este concepto. No solo la obra misionera la hacemos entre todos, pero además, en el reparto de este botín que vamos a recaudar de las naciones, que estas almas, estas personas que van a aceptar al Señor en las naciones, el beneficio de ese botín, la recompensa sobre ese botín, no es solamente para los que se fueron, para los misioneros que están en el frente de batalla, sino también para todos nosotros que estamos de este lado, haciendo posible que esas personas puedan servir de aquel lado. Hay un pasaje muy interesante, no sé si me están escuchando, si está todo bien el audio, si quieren hacer algún feedback por el chat o hablar, está todo bien. Hay un pasaje ahí en Samuel, que los voy a buscar ahora. Vamos a ponerlo así porque si no, no lo veo. Ahí en Samuel 30, 24. En este pasaje, la situación es la siguiente. David tenía un grupo de 600 soldados más o menos, o 600 que estaban con él, estaban viviendo en Siclag. Un grupo de amalecitas tomó Siclag, la incendió y se llevó cautivos a todos sus habitantes, incluyendo las esposas de David y todos los bienes que tenía. Entonces David con sus soldados salió a perseguir a esta gente, es más larga la historia, pero se las hago cortita porque no tenemos mucho tiempo. Salió a perseguir a esta gente para tratar de recuperar ese botín. En el camino se quedaron de los 600 unos 200, los que estaban más cansados, y se quedaron cuidando el equipaje, todo lo que llevaban consigo para que no terminen robándoselo también. Y los 400 salieron a la batalla, capturaron a los amalecitas, los mataron, digamos, ganaron la batalla y recuperaron todo el botín. ¿Qué pasó cuando volvieron? Algunas personas que dice aquí mismo, algunas personas que eran perversas, dice, todos los malos y perversos, entre los que habían ido con David, respondieron que como ellos no habían ido a la batalla, no tenían que darle parte del botín. Dice, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno recupere su mujer, sus hijos, y que se vayan. Y entonces David dice, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Bueno. ¿Quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Entonces, David, acá no se me falta algo ahí, que me quedé corto, tendría que haber leído todo. David está estableciendo un parámetro que se siguió usando en Israel todo el tiempo después, y es que el que se queda del lado de atrás cuidando el equipaje, el que se queda en la parte de la retaguardia,
tienen el mismo reparto de botín que el que va al frente de batalla. Los dos tenían la misma valoración, porque ninguno podía sobrevivir sin el otro. El misionero en el campo no puede sobrevivir sin el equipo de que lo envía. Y el equipo que lo envía no puede hacer la misión sin el misionero en el campo. Entonces, este trabajo en equipo es lo que fortalece y da sentido a la obra. De tal modo que, desde el punto de vista de Dios, el botín, la recompensa o los beneficios en el reino que se pueden obtener por este trabajo en conjunto, pertenecen a todas las partes por igual. Entonces, hermano, básicamente, tu trabajo de este lado, tu trabajo en movilización, tu trabajo en reclutamiento, tu trabajo en concientización, en enseñanza, en lo que sea que vos estás haciendo, para que la obra del Señor se disemine y crezca entre las naciones, eso tiene el mismo valor que haber ido a China, a Japón, al norte de África o a Afganistán. Tiene el mismo valor, porque los resultados de ese trabajo no hubieran sido posibles sin tu trabajo de este lado. Esto es algo que a mí me trajo cierto conflicto en algún momento de mi vida. Yo hace algunos años atrás con mi familia queríamos salir como misioneros a la obra transcultural y fui allí por un tiempo, pero no para vivir, sino para ver qué es lo que Dios me decía, ¿no? Y entonces en ese proceso fui visitando muchos de mis amigos de aquel lado, en cada ciudad, y preguntando, bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves vos que nosotros nos vengamos aquí a vivir y a continuar la obra de este lado? Y fue unánime, en todos los casos me dijeron, no, Sergio, ustedes vayan para allá y sigan haciendo lo que están haciendo, porque sin ustedes de aquel lado nosotros no podríamos estar de este lado. Fue unánime. Y fue algo que a mí me dio mucho aliento para poder volver con menores traumas delante de Dios, de no estar en la obra misionera transcultural de aquel lado, y empezar a servir con más valoración y con más motivación a Dios y a su obra misionera desde este lado. Desde ese momento hasta ahora ya he enviado, a través de PMI y de otras agencias, más de 40 obreros al campo. Entonces la obra se multiplicó, la obra creció, las iglesias en el campo, las iglesias, en este caso de ex musulmanes, se fueron multiplicando, y eso también es parte del proceso, y es parte de la obra que nosotros tenemos que hacer para llegar a las naciones. Entonces, esto de que igual parte les toca es muy importante, porque si vos pensás que tu trabajo de este lado no es muy importante, probablemente no hagas mucho. Pero si realmente entendés que es muy importante, entonces vas a ponerle más esfuerzo a lo que ya estás haciendo para alcanzar a las naciones para Cristo, aunque no cruces el Atlántico y aunque no te vayas a ningún país exótico. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, es importante orar sobre esto, es importante ver cuál es el lugar que te toca, y en ese lugar saber que el botín, la recompensa que Dios tiene para vos y el servicio que estás brindando al reino es un servicio que va a bendecir a las naciones del mismo modo que si estuvieras en China, en Corea o en cualquier otro país que necesita de Cristo. Todos somos igual de importantes en el equipo de Dios para alcanzar a las naciones. No hay alguien que sea menos importante que otro. El único más importante es Cristo. Todos los demás somos igual de importantes en esta empresa que Dios nos encomendó de alcanzar a las naciones. Ahí tenemos un mundo y tenemos varias piezas. Cada uno de nosotros es una de esas piezas. Sabemos que el mandamiento de ir a ser discípulos es para todos nosotros, no era para los apóstoles, no es para un grupito de personas especiales, es para todos nosotros. El llamado que Dios nos los dio para ir y hacer discípulos a todas las naciones, a cada uno de aquellos que aceptamos el mensaje de Cristo y que hicimos que Cristo sea el centro de nuestra vida. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el espacio? ¿Qué pieza soy? ¿Cuál es mi lugar? No si tengo que estar o no, sino cuál es mi lugar en este gran cuadro, en este gran mapamundi, rompecabezas de Dios para alcanzar a las naciones. ¿Qué pieza soy en este gran cuadro? Algo de lo que vamos a hablar hoy, muy rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, y si no llegamos, terminaremos el próximo.
Es de algunas áreas donde podemos servir para cuidar al misionero, de algunas áreas donde podemos bendecir a las naciones a través del cuidado de aquellos que están en el frente de batalla. Vamos a comenzar a hablar de 6 áreas básicas de apoyo al misionero. Aquellos que hayan leído ya el libro que les envié hace 2 semanas de Neil Pirolo, Sirviendo al Enviado Obrero, van a estar más familiarizados con estas áreas. Aquellos que no, bueno, lo van a ver esto como una introducción para después profundizarlo al momento de leer el libro. Me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta acá, si todo se escucha bien, si quieren hacer algún comentario. No, ¿todo bien? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son estas 6 áreas donde podemos servir en el apoyo del obrero? Muy rapidito. Después, en el libro, lo pueden ver con más detalle. Ahí vemos 2 gatitos, qué amoroso, ¿no? Que so cute. La primera área donde podemos servir para apoyar al misionero es en el apoyo moral. El apoyo moral. Ese apoyo que ahí en Josué 1:9 lo expresa de esta manera. ¿No te he mandado que te esfuerces y que seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa persona que alienta al obrero, la persona que le ayuda a seguir adelante, la persona que está ahí como un amigo, como una persona de confianza, como una persona que tiene entrada y permiso para hacer preguntas difíciles sobre su vida, y tienen entrada y permiso para poder dar un consejo, una palabra de aliento, un gesto de reconocimiento. Esa es la persona que tiene dones a nivel pastoral o a nivel de consejería y que puede llegar al obrero de una manera más cercana. Entonces, algunos de nosotros tendremos dones para esto, otros tendremos dones para otra cosa. Lo importante es que cada uno en sus dones pueda servir a la obra del Señor en las naciones. ¿Cuáles son algunas cosas que puede hacer la persona que brinda apoyo moral? Acompañar al obrero en sus decisiones de ministerio. Muchas veces es difícil desde adentro tener todo el panorama, pero alguien desde afuera puede ayudar a ver todas las facetas que el obrero no puede ver en algunos aspectos de su ministerio. Tener la confianza, como les decía, para hacer las preguntas que nadie se anima a hacer, preguntas profundas, como cómo estás con tu matrimonio, cómo estás en el área sexual con tu matrimonio, cómo andás con el tema pornografía, lujuria, cosas que son profundas, cosas que no le preguntaríamos a cualquiera, cómo andás con el tema financiero, cosas que a lo mejor el misionero no hablaría con cualquiera, pero que nosotros tenemos la oportunidad de llegar a él de corazón a corazón y que él pueda tener la oportunidad de tener a alguien con quien rendir cuentas, con quien abrirse, con quien compartir su corazón, y con quien mantenerse firme en el camino para poder seguir adelante con la obra. Conocer sus emociones, conocer su vida secreta. Alguien dijo que lo que verdaderamente somos se ve cuando cerramos la puerta, ¿no? Cuando nadie nos ve. Y entonces, un poco esto es lo que hace el que cuida a la persona en el apoyo moral. Ver lo que nadie ve. No ver lo que dice la carta de oración, no ver lo que dicen los reportes, ver lo que nadie ve, aquello que el obrero está sufriendo en sí, lo que está pasando en este momento, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico, y poder ser un apoyo para él. Estar cerca de él emocional, espiritualmente, comunicarse con cierta frecuencia. Los obreros hablan de que mínimamente semanalmente quieren tener algún tipo de acercamiento en este sentido, y la mayoría no lo tienen. Lograr que se sienta amado, valioso, que su vida tiene propósito, que es parte de una familia. Muchas veces el campo nos deja en una situación muy solitaria. Realmente, no hay situaciones difíciles, países de riesgo, donde no estamos seguros de nuestra valoración personal, donde es difícil entender el propósito de Dios muchas veces de lo que estamos haciendo, y donde sentimos que muchas veces no vale la pena lo que hacemos. Entonces, alguien detrás que nos ayuda a mantenernos firmes en el propósito por el cual Dios nos llevó a ese lugar. Que somos parte de una familia, que no estamos solos, que tenemos valor, que Él sienta que es una persona de mucho valor
para el Señor y para todos nosotros. Esto es lo que hace la persona que brinda apoyo a nivel moral. También el tema de visitarlos en el campo. Es ideal, muchas veces mejor que el hecho de que vaya un pastor o un grupo, que la persona que está acostumbrado ya a tener una relación de este tipo con el obrero pueda periódicamente visitarlo en el campo y ver cómo está cara a cara, no solamente a través de Skype o Zoom, sino personalmente, ¿no? Ver cómo están sus cosas. También esto le ayuda al obrero a poder entender que es una persona que vale la pena que alguien lo vaya a visitar, ¿no? Muchas veces los obreros están muy solos y no tiene nadie que los visite. Ahora cada vez menos, porque gracias a Dios en los últimos años la reducción de ticket aéreo y la facilidad con la cual nos podemos desplazar a nivel mundial hace que cada vez más tengan visitas. Pero no siempre las visitas son visitas de este tipo, no son visitas de personas que puedan tener un acercamiento a nivel de corazón con los obreros. Tiene mucho más que ver con turismo o con conocimiento de la cultura y del idioma que con tener una persona con la cual ellos puedan confesar pecados, con la cual ellos puedan tener una apertura y con la cual puedan sentirse confortables en esto. Entonces, la persona con apoyo, que da apoyo moral también tiene que pensar en estas áreas para el obrero. Entonces, esta es una de las 6 áreas que vamos a ver. La próxima es apoyo logístico. Apoyo logístico es lo que hacía Timoteo, ¿no? Con Pablo. Allí en 2 Timoteo 4:13, cuando le dice: trae cuando vengas el manto que dejé en Troas en casa de Carpo y los rollos, especialmente los pergaminos. Pablo estaba en la cárcel, solo, y le dice a Timoteo: cuando vengas, tráeme el manto, viene el invierno, hace frío, tráeme los rollos, estoy acá solo, me gustaría leer, volver otra vez a leer todo lo que tengo en los rollos escritos, en la Torá o lo que tuviese allí, especialmente los pergaminos. Entonces Pablo está pidiendo un apoyo a nivel logístico de Timoteo. ¿Cómo podemos nosotros esto armar en la práctica? ¿Cómo esto sería hoy, en el día de hoy? Bueno, la persona que da apoyo logístico claramente no tiene los mismos dones que la persona que da apoyo moral. El que da apoyo logístico tiene más que ver con dones de servicio. Entonces, básicamente es mantenernos disponibles para colaborar en lo que se presente. Comprar un ticket aéreo, hacer un trámite, buscar cierto tipo de información que no esté en internet, porque hoy googleamos todo, pero hay ciertas cosas que no. Llevar o traer paquetes, enviar encomiendas, tener que ir a hacer un trámite de apostillado, una legalización de un documento, ir a buscarlos al aeropuerto, todo este tipo de cosas que tienen que ver con moverse, ir de un lado al otro y apoyar en este sentido, ¿no? Claramente es un área de servicio diferente, pero que también el obrero necesita y que es imprescindible. O sea, muchas veces pasa que el obrero llega a Buenos Aires y no tiene quien lo vaya a buscar, o que tiene que hacer un trámite en el banco por cierta circunstancia y no tiene quien lo ayude. Y claro, no se va a venir desde allá para eso. Entonces, personas que puedan ayudar en este área de apoyo logístico son muy bien valoradas y son muy útiles para poder complementar este llamado de Dios a las naciones, sin tener que ir a ninguna nación. El área de apoyo logístico. Otra de las áreas que tenemos donde podemos servir es en el apoyo financiero administrativo. Quizás esto es más fácil de entender, ¿no? Pero esto no significa solamente poner dinero. Cuando hablamos de apoyo financiero administrativo abarca muchas áreas. Miren lo que le decía, es muy interesante lo que Pablo le dice a los filipenses, ahí en Filipenses 4 del 10 al 12. Le dice: en gran manera me regocijé en el Señor porque al fin se ha renovado vuestra preocupación conmigo. Siempre pensabas en mí, pero le faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Y esto quizás lo hemos leído muchas veces y no le ponemos mucho énfasis en algunas palabras, pero fíjense si le ponemos énfasis en la palabra al fin.
En gran manera me regocijé del Señor porque al fin se ha renovado nuestra preocupación conmigo. Por fin me mandaron plata de nuevo, muchachos. Por fin otra vez están activos en la colaboración. Y después lo suaviza, ¿no? Bueno, siempre pensaban en mí, pero bueno, no tenían la oportunidad. Los filipenses muchas veces le mandaron dinero a Pablo para que él pueda vivir y salir adelante en la obra. Pero bueno, parece que hacía rato que no lo hacían, y entonces otra vez la respuesta del apóstol es: gracias a Dios, otra vez, al fin me mandaron dinero. Y dice, no lo digo porque tenga escasez. Y miren después lo que dice, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Pero entonces sí tenía escasez, porque si sabe vivir en la pobreza es porque tuvo escasez. ¿Me siguen donde quiero llegar? Pablo no le da énfasis al tema financiero, pero evidentemente tuvo escasez, más de una vez. Y dice, en todo lugar y en todas circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre. Así que Pablo pasó hambre. Pablo ha tenido que pasar hambre. Ha tenido abundancia, pero también ha pasado necesidad. La persona que ha evangelizado casi todo el mundo conocido de aquella época tuvo que pasar hambre, porque sus sostenedores, muchas veces, por diferentes circunstancias, no hacían que el dinero llegue. Pero esto no es lo que queremos con nuestros misioneros. No queremos que nuestros misioneros pasen hambre. No queremos que esto ocurra con aquellos que nosotros estamos enviando. Entonces, ¿qué son algunas cosas que podemos hacer para evitarlo? En principio, recolectar los fondos de las ofrendas y enviarlos en tiempo y forma. Recuerden que el obrero come todos los días. Sobre todo, tiene que pagar el alquiler a principio de mes, mejor enviar las ofrendas temprano al principio de mes. Mantener la contabilidad, rendir cuentas. No es solamente juntar la plata y enviarla, pero sino ser transparentes con todo el dinero que se mueve. A veces hay que hacer algún proyecto especial, algún obrero que se casa, o que se enferma, o que tiene que viajar inesperadamente, o que surgen diferentes circunstancias en el campo que hacen que se requieran de fondos adicionales, o algún proyecto que no estaba previsto, o algún gasto que no estaba previsto. Entonces, hacer o encarar y promover proyectos adicionales para levantar fondos para esto. Trámites bancarios, legales, jubilación, todo lo que tiene que ver con pagos aquí. Una cosa muy importante es el tema de mantener datos, mantener una fluida comunicación con los contactos. A veces, si bien ahora el tema de las comunicaciones está mucho mejor que hace años atrás, pero los misioneros a veces están tan concentrados en su obra, en lo que están haciendo todos los días en el campo, que no tienen mucho tiempo para pensar en esto, ¿no? Entonces, alguien detrás que los ayude en todo lo que tiene que ver con mantener actualizados datos de los contactos, recordar los cumpleaños, las fechas importantes, aquellas cosas que sucedan de este lado y que ellos puedan enterarse, alguno de sus amigos que se pueda enfermar o que pueda tener algún problema. Sabemos que hoy todo pasa por WhatsApp y Facebook, pero muchas cosas no, porque uno no las quiere hacer públicas. Entonces, pero los obreros a veces tienen que ser parte de esto. Entonces, parte de mantener esa amistad con su familia y sus amigos de este lado tiene que ver con una comunicación y con no quedar aislados de lo que pasa de este lado. Entonces, bueno, ayudar en todo esto también. Esto también después comunicaciones lo puede hacer. Editar y distribuir sus cartas de oración. Ahora la mayoría lo hacen por sí mismos, pero muchas veces hay que enviarlas desde otra dirección, una dirección segura, que no esté saliendo de algún país peligroso. Entonces, también podemos colaborar con eso. Preparar presentaciones para dar a conocer el ministerio, para levantar fondos, etc. Entonces, hasta aquí algunas de las cosas que podemos hacer para poder colaborar con aquellos que están del otro lado. Otra de las áreas, ya nos quedan solo algunos minutos, en cualquier momento estarán conectándose ya Tito, esperamos. Otra de las áreas donde podemos servir, y esta es una que usualmente hacemos, ¿no?
Normalmente cuando le preguntamos a los misioneros qué les falta, una de las cosas que dan como que menos les falta es la oración, porque es lo que más habitualmente intentamos hacer por ellos. Sin embargo, muchas veces podemos mejorar este tema. En Efesios 6, 18 nos dice, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Entonces, ¿qué significa apoyo en oración? No significa solamente orar por ellos, significa también desarrollar todo tipo de actividades que hagan que la gente ore más. Entonces, crear grupos de oración, etc. Vamos a ver algunas, por ejemplo. Aparte de nosotros ser ejemplo en esto, obviamente, porque no podemos pedirle a la gente que ore si nosotros no oramos, que sería un contrasentido. Pero bueno, aparte de orar diariamente por aquellos que apoyamos, pero también promover reuniones de oración en la iglesia local y entre otros contactos, hacer que la gente ore de diferentes formas, ¿no? Podemos ser un grupo de oración por WhatsApp, o una lista de difusión, o etcétera. Por Facebook no, por supuesto, por el tema de seguridad, y no es algo público, pero todo lo que tenga que ver con que la gente ore más. Cuando hay un motivo de oración que llega al campo, enseguida distribuirlo, leer las cartas en las iglesias, promover reuniones de oración, hacer que la gente ore. Ustedes saben que muchas veces enviamos al obrero al campo, juntamos el sostenimiento, armamos el proyecto, lo enviamos del otro lado, pero la única forma de que él pueda tener éxito, entendiendo como éxito que las personas puedan abrirse espiritualmente y conocer a Dios, la única forma de que eso pase es si oramos. Recuerden que esto es una batalla a nivel espiritual, estamos arrancando gente del reino de las tinieblas y trayendo gente al reino de la luz. Y esto no es algo que se puede hacer solamente por un buen dialecto del obrero del otro lado. Tiene que estar el Espíritu Santo ahí trabajando. Y esto funciona a través de la oración. Funciona así. Dios lo creó de esa manera, lo estableció de esa manera. Y lo cierto es que mientras más oramos, más cosas pasan. Y si no oramos, muchas cosas no pasan. Entonces, la idea es que podamos orar más para que más cosas pasen del otro lado. ¿Me explico? Entonces, todo lo que tenga que ver con aumentar y desarrollar la oración y que cada vez más personas puedan orar, esto hace que el obrero del otro lado se sienta fortalecido. Y esto es un área muy importante, que no va a ser quizá el que está en apoyo moral, que no va a ser el que esté en apoyo logístico, ni en apoyo financiero, pero seguramente tenemos a alguien en la iglesia que es bueno en esto y que puede ayudar para que las personas oren más por los misioneros. Hay personas que no tienen WhatsApp, que no tienen Facebook. Bueno, hacer tarjetas, volver a la vieja usanza de las tarjetas de oración, pero hacer que la gente ore. No dejar que la gente se olvide de los obreros. Otra de las áreas de apoyo que queremos ver hoy es el apoyo en comunicaciones. Ahora es mucho más sencillo, cada vez es más sencillo, pero bueno, no queremos dejar de nombrar esto, porque a veces estamos tan comunicados por tantos medios que estamos incomunicados, ¿no? Yo te escribí por WhatsApp y vos me mandaste un email, pero no porque te mandé un mensajito por Facebook y vos me respondiste por Telegram. Y estamos todos perdidos y no sabemos cómo nos comunicamos, porque son demasiados los medios que tenemos para comunicarnos y cada uno adopta uno diferente. Entonces, al final, con tantos medios de comunicación, seguimos incomunicados. ¿Qué decía Filipenses 2:19? Filipenses 2:19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de vuestro estado. Fíjense qué interesante, ¿no? Hoy mandamos un WhatsApp y ya sabemos qué pasa del otro lado. Sin embargo, en aquel momento tenían que enviar a Timoteo caminando quizás 2, 3, 4 semanas, llegaba al lugar, tenía las novedades y volvía otras 2, 3, 4 semanas hasta poder tener noticias de lo que estaba pasando. Pasarían 2 meses, quizás 3 meses, hasta que Pablo se enterase de lo que estaba pasando del otro lado. Bueno, los tiempos cambian, hoy las cosas son mucho más sencillas, pero entonces es cuando tenemos que pensar mejor, no nos quedemos atrás con esto. ¿Qué es entonces el apoyo en comunicaciones?
facilitar las comunicaciones entre el misionero y los interesados en su ministerio y el pastor. Muchas veces tenemos todos los medios para comunicarnos, pero todos estamos tan ocupados que no nos comunicamos. Pero la persona que está en apoyo de comunicaciones tiene que ser la que se ocupe de que ese nexo funcione, que el pastor tenga tiempo para comunicarse con el obrero, que el líder o las personas tengan tiempo para tener contacto con el obrero y viceversa, que el obrero no se olvide de la iglesia y que el obrero también pueda dedicar tiempo a comunicarse con sus amigos de este lado. Uso de sistemas como Skype, Zoom, como el que nosotros estamos usando ahora, u otros sistemas. Ahora hay muchos para elegir, pero acostumbrarnos. El que está en apoyo de comunicaciones tiene que promover que estos sistemas se utilicen para que el obrero esté bien comunicado con sus enviadores. Estoy mirando que todavía no llegó Tito. Vamos a ver si en unos minutos ya ingresa, mientras nos da tiempo a terminar. Y otra cosa muy importante es tener en cuenta la seguridad en las comunicaciones. Todo lo que tiene que ver con seguridad en las comunicaciones es súper importante. Recuerden que la mayoría de los obreros que nosotros ahora estamos sirviendo o ministrando están en lugares difíciles, en lugares donde las comunicaciones están restringidas. Cada vez más estamos aprendiendo en el campo a trabajar con sistemas seguros de comunicación, pero bueno, siempre tener en cuenta esto al momento de comunicarnos. Voy a, en un segundo, vamos a hacer un pequeño feedback con Tito, a ver por dónde anda. Bueno, apoyo en comunicaciones, muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Falta poquito? Muy bien. No hay preguntas, no hay comentarios. Otro tema muy importante cuando hablamos del apoyo del misionero es el apoyo en el reingreso. El obrero se va a ir, pero algún día va a volver. Y hay algunas cosas también que podemos hacer por él cuando esté de vuelta. En Hechos 14, 27 y 28, es cuando Pablo vuelve del primer viaje misionero y dice, después de llegar y reunir a la iglesia, se pusieron a contarles, en este caso Pablo y Bernabé, después de llegar y reunir a la iglesia, se pusieron a contarles cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces él terminó el primer viaje misionero, volvieron, y luego se quedaron un tiempo con los discípulos. En este tiempo es donde nosotros tenemos que servir a los obreros que están de regreso. ¿De qué manera? Algunas ideas. La primera idea es preparar el terreno antes del aterrizaje. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos bien que nuestras iglesias son dinámicas, que la gente va y viene, que la gente se recicla en las iglesias, hoy más que nunca. Y es bastante probable, si nosotros no hicimos una buena promoción, si no tuvimos buenas comunicaciones, si el obrero no estuvo presente en la iglesia de manera fehaciente, que las personas nuevas no sepan quién es el misionero. Entonces no queremos que el misionero llegue y lo saluden como una persona nueva. Esto puede ser de desánimo para el obrero, de desánimo desánimo de darse cuenta de que realmente no lo estuvieron teniendo en cuenta. El obrero está muy sensible muchas veces, sobre todo cuando vuelve por primera vez, de cómo lo van a estar viendo en destino, no cómo lo van a estar viendo aquí cuando él regrese. Entonces, bueno, preparar el terreno, ¿qué significa? Significa poner al día a la iglesia de las noticias acerca del obrero, recordar los nombres de los hijos, saber cuál es la situación que están viviendo, para que cuando él llegue todos estén bien informados y puedan hacer buenas preguntas y recibirlo y que él se dé cuenta de que es una persona que fue valorada en el tiempo que no estuvo. Escucharlo, muchas veces, pero no escucharlo en el púlpito, escucharlo uno a uno, escucharlo como persona, escuchar lo que tiene para decir, lo que tiene para contar. Así como nos pasa a muchos de nosotros cuando vamos a una fiesta o cuando vamos a algún lugar
o nos vamos incluso hasta de vacaciones. Volvemos y le queremos contar a todo el mundo lo que nos pasó. Bueno, con el obrero pasa lo mismo, quiere volver y contar, no solamente a través de una carta de oración, pero contar las cosas que vivió en el campo. Es una forma de devolver a la iglesia lo que la iglesia hizo y a las personas que lo estuvieron sirviendo. Entonces, dedicar tiempo a escucharlo, darle espacio para escucharlo. No necesariamente desde el púlpito, eso también dará su informe, pero escucharlo personalmente. Acompañarlo en su reingreso cultural. Es mucho más difícil, y lo vamos a ver la semana que viene. El reingreso a casa, es mucho más difícil el reingreso a casa que cuando se fueron al campo. Y uno pensará, pero ¿cómo? ¿La transculturalidad no está del otro lado? Sí, es verdad, pero para esa transculturalidad estaban preparados, pero para volver a casa no. Y en casa las cosas no son como si fueron hace 5 años, cambiaron mucho. Y el obrero muchas veces no se da cuenta de esos cambios y sufre una crisis, una frustración. Entonces, acompañarlo en ese reingreso. Facilitar las comunicaciones con el campo. Facilitar las comunicaciones con el campo. Eso ahora es mucho más sencillo, pero básicamente no demos lugar a un obrero en una casa donde no tenga una Wi-Fi o una forma de comunicarse. Esto ahora es fácil, ¿no? Porque llegamos al lugar, ponemos un chip en el teléfono y ya está, tanto de este lado como de aquel lado. Pero bueno, tengamos seguro que él tiene las posibilidades de hacerlo. Facilitar hospedaje, en algún lado va a tener que vivir, no todos tienen una casa donde estar, entonces facilitar hospedaje, preferiblemente no que no sea ni una cochera, ni en el fondo con el perro, que sea algo que sea digno y cómodo, ¿no es cierto? Entonces, tener preparado un lugar donde él se va a quedar, o ellos, la familia, se van a quedar en el momento que vuelvan a casa. Acompañarlo en sus visitas a las iglesias. De paso les comento que Tito está sin conexión. Están en Salta y están sin conexión. Así que bueno, Dios dirá, venimos mal con las entrevistas. Justo las mejores entrevistas de las personas de este lado, no se nos está complicando. Acompañarlos en sus visitas a iglesias y contactos. Acompañarlos en las visitas a iglesias y contactos. ¿Por qué? ¿No puede ir solo? Sí puede ir solo. Pero la idea es que nosotros demostremos que somos un equipo. Que él no trabaja solo, que él trabaja como parte de un equipo que lo envió, lo respalda, lo cuida y lo acompaña. Entonces, que haya personas que pueden dedicar su tiempo para acompañar a los obreros cuando vuelven a poder hacer sus visitas a otras iglesias, a sus contactos o a aquellos que estén apoyando o hayan apoyado el ministerio. Generar reuniones informativas. Muchas veces de carácter informal. No tiene que ser una reunión de domingo en la iglesia. Pero más que nada, una reunión con amigos donde él pueda contar, mostrar fotos, ver algún video, contar las cosas típicas del lugar, quizás hacer alguna comida típica y en un entorno más familiar poder generar una reunión donde la persona pueda abrirse a un grupo de amistad y contar cómo le fue. Ayudarle a preparar presentaciones en su ministerio, cuando vuelva también va a tener que dar sus presentaciones y dar cuentas de lo que hizo cuando estuvo del otro lado. Entonces, este tiempo de ayudarle a preparar presentaciones, muchos de los obreros ya lo hacen solos, la mayoría a veces, pero bueno, tengamos en cuenta esto como una posibilidad, si uno es bueno en la parte de diseño o de video, que pueda colaborar con él para ayudarlo a que lo que va a presentar se vea bonito, se vea agradable y se vea algo que él no aburre, ¿no? Sino algo que realmente la gente puede estar contenta en ver y apoyar. Conversar sobre su trabajo en el campo, generar ideas, sugerir ideas, ver cómo le fue, ¿no? En este sentido. Bueno, sentarse y decir, bueno, ¿cómo fue este tema? ¿Cómo fue con este proyecto? ¿Cuáles fueron tus frustraciones? ¿Cuáles fueron las luchas? ¿Qué es la cosa difícil? ¿Cuáles fueron las cosas complicadas? ¿Cómo fueron las relaciones interpersonales con el resto del equipo? ¿Qué cosas cambiarías? ¿Qué cosas en la próxima etapa entendés que podrías hacer de manera que bendiga más al reino? Todo este tipo de temas que se pueden conversar en este tiempo, en el reingreso.
Y bueno, y este es el versículo de Apocalipsis 7, el 9 al 10, como para ir cerrando. Seguimos sin Tito, no sé qué le pasó, ahora lo voy a llamar. Dice la palabra: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Un versículo que conocemos bien, que hemos leído muchas veces, pero que nos ayuda a ver hacia dónde vamos, que nos ayuda a mirar qué es lo que buscamos, a dónde queremos llegar, a ese momento en el cual de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, van a estar allí delante de Dios, y nosotros estaremos ahí también. Pero ahora estamos en ese camino, en ese proceso de lograr que todas esas naciones, con la ayuda de Dios, puedan estar allí con Él. Estamos en ese camino, en ese proceso. Y todas estas cosas que estamos viendo nos ayudan a acelerar ese proceso para que Cristo vuelva pronto y nos vayamos con Él eternamente. ¿Amén? Entonces, la pregunta hoy es: ¿cuál es mi lugar? Ya no es si hay un lugar para mí en las misiones. Esto ya está, si hasta esta altura no te enteraste, bueno, ya no sé más qué hacer por vos. Pero no es si hay un lugar para mí. Hay un lugar para vos. La pregunta es: ¿cuál es ese lugar? ¿Dónde te sentís cómodo? ¿Te sentís cómodo en un área logística? ¿Te sentís cómodo en un área de apoyo moral al obrero? ¿Te sentís cómodo pensando en comunicaciones? ¿Te sentís cómodo diseñando un flyer para la campaña o para la conferencia? ¿Dónde es tu lugar? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son los talentos que tenés para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que su gloria sea reconocida en todas las naciones? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Esta es la razón por la cual estuvimos todo este año compartiendo a través de estos encuentros, y esta es la pregunta que cada día tenés que hacerte: ¿cuál es mi lugar, Señor, para que las naciones sean bendecidas? ¿Amén? Entonces, esto es, vamos a dejar de compartir. Me gustaría escuchar algunos comentarios de parte de ustedes. Han estado absolutamente silenciosos y me gustaría que hablen un poquito. Ya se me secó la garganta, miren. No chateen, hablen. No sean tímidos. Ya a esta altura ya nos conocemos, ya no. ¿Cómo para levantar la mano? Sí, Analía abrió el micrófono, así que algo va a comentar. Sí, no sé levantar la mano. No importa, pero no somos tantos. Bueno, está bien. Mirá, el libro lo leímos en primera lectura, entonces es para leerlo otra vez con más intensidad, y estamos decidiendo con mi esposo en qué área, en cuál de estas áreas. Yo me inclinaría a dos, pero él, por ejemplo, le gustaría la logística, y nosotros desde Azul, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? Porque estamos lejos de la capital, o cómo podemos ayudar ahí. Respecto a, digamos, uno se siente parte del que está, pero a la vez limitado, porque, en el caso mío, por ahí uno no sabe cómo hacer o qué decir, y bueno, me gustaría tener una lista y cómo me puedo comunicar con los obreros afuera también. Por ahí he descuidado esta área, yo confieso, así que es como volver a interesarme. Y bueno, estamos entusiasmados, eso es, no es pregunta, es un simple comentario nada más, y que estamos decidiendo en qué área podemos servir en este campo. Bueno, amén. Gracias, Analía. Sí, seguramente. O sea, cada uno tiene dones, ¿no? Entonces, en esos dones, ver dónde podemos utilizarlos para el reino, que es la razón para la cual Dios nos dio los dones. Y sí, a veces uno dice: bueno, no estoy en Buenos Aires, pero bueno, hay que ver qué obreros hay de Azul
a los cuales pueden visitar, o inclusive a sus familiares. A veces los obreros están en el campo y los familiares están muy solos. Entonces, ¿de qué posibilidad hay de visitar a sus familiares también y ocuparse de ellos, ¿no? Esto sería otra de las formas que se puede ser de bendición a las naciones. ¿Algún otro comentario? ¿O pregunta? A Tito no lo tenemos. Lamentablemente, la verdad que esto a mí me frustra un poquito. Hasta ayer a la noche no había ningún problema. Entonces, algo pasó y a veces es difícil cuando están lejos, ¿no? Porque a veces el internet no es como en la capital o en otros lugares. Pero bueno, voy a tratar de comunicarme con él mientras espero de alguno de ustedes algún comentario. Bueno, vamos a ver si nos atiende Tito mientras. A ver, permiso, ¿eh? A ver si lo encontramos. Sí, a veces internet nos juega una mala pasada, pero bueno. No. Bueno, no lo tenemos a Tito. Es una pena. Él ha sido un gestor de la obra misionera en Argentina por muchos años, hijo del pastor Andrés Robert. Él tiene un centro de capacitación de formación misionera en el Tigre y ahora está abriendo otro en Salta. Aparte de eso, él se dedica a diseñar páginas web. O sea, vive del diseño de páginas web. Entonces hizo varios emprendimientos relacionados a la obra misionera a través de páginas web. Por ejemplo, el sitio capacitacionmisionera.org, donde hay un montón de cursos de promoción y desarrollo de la obra misionera que también pueden tomar, la gran mayoría, prácticamente todos son gratuitos. A partir del año que viene, el desafiado va a estar ahí también, para que lo puedan usar, para que lo puedan compartir. También tuvo otros emprendimientos, como por ejemplo el sitio web o el ministerio Iglesias en Misión. Iglesias en Misión es una especie de crowdfunding. Es como ¿vieron los proyectos que hacen muchos de decir, bueno, quiero diseñar este teléfono? Bueno, pido a 5.000 inversores que pongan $10 para lograr diseñar este teléfono. Bueno, él hizo eso con la obra misionera. Lo que está haciendo es juntar un montón de personas que quieren donar y después esas donaciones se reparten en proyectos que ya están verificados, con personas maduras en el Señor y en lugares donde es fácil tener una rendición de cuentas y saber cómo va funcionando. Entonces, uno, si no sabe con quién colaborar financieramente, bueno, puede poner ahí $10 por mes, o 20, o 100, o 1.000, o lo que quiera, y sabe que ese dinero va a ir a determinadas etnias no alcanzadas que ya están, digamos, elegidas, por decirlo así, ¿no? O a determinadas etnias que uno elija y digo, bueno, yo quiero aportar para esta etnia, y bueno, ese dinero va para esa etnia. Entonces, es como una especie de fondo común misionero administrado por la fundación que él tiene y que hace que muchos obreros puedan salir al campo. Y a veces una iglesia no lo hace, pero hay personas que quizás en sus iglesias no pueden aportar porque no hay una forma de aportar a través de la iglesia local, pero sí lo pueden hacer a través de este fondo común y con eso bendicen a las naciones. También él nos ayudó con el diseño del sitio de la Red Misiones Mundiales, el sitio actual de la Red Misiones Mundiales. Yo ahora lo estoy gestionando, pero él lo diseñó, básicamente, él comenzó con el diseño. ¿Y qué más? Bueno, ahora está haciendo una app para poder poner ahí todos los recursos misioneros que hay en la Argentina, agencias, candidatos, obras, etnias no alcanzadas, etcétera, que poder tener en un lugar toda la información de la Argentina. Entonces son varios los emprendimientos que él tiene, y bueno, la idea era que él lo cuente, que él sea el que lo cuente, pero bueno, parece que no logramos que eso sea posible. Entonces, bueno,
A ver, acá me están preguntando. La página donde están los cursos es capacitacionmisionera.org. Lo voy a escribir. O .com. A ver, esperen, lo vamos a abrir. No me acuerdo si .org o .com. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a ir cerrando porque no, ya evidentemente Tito tuvo algún problema de conexión. Sí, .org, le puse bien el link. Y ahí van a ver, si van a capacitación, por ejemplo, van a ver que hay una serie de cursos que pueden hacer. Yo ya hablé con Tito para el año que viene. Este curso de desafiados, en vez de estar los videos en YouTube, va a estar armado con los materiales, con todo lo que vimos durante el año, y va a estar subido a capacitación misionera. ¿Ah? Entonces ahí vamos a tener algo que se puede seguir reproduciendo. Otro tema más, antes de terminar hoy. A ver, ¿hay más preguntas? No. Otro tema más antes de terminar. Nos vamos acercando a la graduación. Y entonces ya es hora de ir purificando listas. Todavía sigo enviando los correos y los WhatsApp a todos los que se inscribieron, pero es hora de ir purificando listas. ¿Cómo vamos a hacer para purificar esas listas? Purificar no significa rechazar gente, significa sumar toda la gente posible, pero aquellos que vayan a llegar a la graduación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En esta semana que viene les voy a estar enviando un formulario. Tienen que llenar ese formulario y solo los que llenen el formulario y llenen que sí, que han cumplido con los requisitos, van a llegar a la graduación. Pero algo más. A partir de la otra semana, solo los que estén los que hayan llenado el formulario son los que van a recibir los mensajes a partir de la otra semana. ¿Me explico? Entonces, si no llenas el formulario, acá se terminó el curso de Desafío para vos, si no, vas a llegar a la graduación. Entonces, en la semana, calculo lunes, martes, miércoles a más tardar, les voy a estar enviando ese formulario que básicamente es repetir sus datos, pedirle que escriban sus datos exactamente como quieren que figure en el diploma, y también voy a estar pidiéndoles nombre de su pastor y los datos de contacto de su pastor y de la iglesia. Muchas cosas que hasta ahora no les hemos pedido, pero ahora es el momento. ¿Ah? Así que, bueno, esas son las novedades. Vamos a seguir con Cuidado del Misionero, vamos a ver la línea de tiempo en la vida emocional del misionero dentro de 2 semanas, que va a ser el último encuentro, y ahí vamos a terminar de ver algunos detalles más en cuanto a el 17 de noviembre, que va a ser la graduación final, donde vamos a estar acompañados por Néstor Cornara, que va a tener unas palabras, y bueno, algunas otras cosas que ya se van a enterar. Pero bueno, ahí estamos. Si no hay más preguntas, ¿cómo se llama la película que nos hiciste ver? Ya no me acuerdo, pero se las busco y se las paso. Si no, lo pueden ver. A ver, denme un segundo, si quieren se las busco. Tenemos tiempo. Gracias, Rosy, por el comentario. Si la tengo por nombre, ya se los digo. Si no, me van a tener que esperar. Lo más probable es que no las tenga por nombre. Bueno, efectivamente, no lo tengo por nombre, así que después las voy a tener que buscar, no me acuerdo, pero se las paso. ¿Ah? O a Yelena, haceme un favor, porque va a ser más sencillo, yo me voy a olvidar. Mandame un mail y a la vuelta del mail yo te paso el nombre de la película. Dale, gracias. Bueno, hermanos, vamos a cerrar con una oración y nos vemos en 2 semanas. Querido Dios, te agradecemos por este tiempo juntos, otra vez. Gracias porque ya estamos, Señor, en la recta final de todo este año de esfuerzo para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a cada uno de aquellos, Señor, que han estado siguiendo este curso durante todo el año, ya sea en vivo, los sábados a la mañana o a través de YouTube, y que podamos llegar, Señor, a ese tiempo de graduación como un tiempo de gozo, de regocijo y de gracia tuya, Señor, que nos has dado en todo este año para poder seguir con estos encuentros. Te damos gracias, Señor, pedimos por Tito, también no sabemos qué le pasó,
Pedimos por su vida, Señor, por su ministerio y por todo lo que Él ha hecho, Señor, para promover y para desarrollar la obra misionera en las naciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos, que tengan buen día, que el Señor los bendiga, y nos vemos entonces en el próximo encuentro de Desafiados, el último, antes de la graduación. Bendiciones, buen fin de semana.